Los ojos son receptores que convierten la radiación electromagnética en energía eléctrica en el cerebro. Estos son transductores. Y la experiencia que tenemos del flujo de hormonas o el flujo de sustancias en nuestro organismo es realmente el modo en que metabolizamos nuestra experiencia sensorial. Si le digo a alguien que tiene cáncer, se produce de inmediato un torrente de sustancias tóxicas en su organismo como consecuencia del miedo generado. Si le digo a alguien te quiero, se produce una respuesta completamente diferente. El oído lo único que percibe es energía mecánica, vibración. Hace unos años trabajé como voluntario en una clínica del SIDA, donde tenían una absurda costumbre. Los lunes por la mañana les hacían analíticas de sangre a los pacientes. Los miércoles anunciaban los resultados. El médico se sentaba aquí y los pacientes se sentaban en círculo. El médico cogía un papel y decía, John, le miraba y decía, negativo. Y uno veía cómo reaccionaba, cómo su cuerpo se insuflaba de energía y de vida. Pero si cogía otro papel y decía, George, positivo, se notaba la liberación de sustancias tóxicas en su cuerpo. Veíamos cómo la vida se desprendía de esa persona, cómo prácticamente moría delante de nuestros ojos. Me pregunté cuál era la diferencia en la vibración del ambiente cuando se dice la palabra positivo y se compara con la palabra negativo. Solo son leves vibraciones en el ambiente, rozan algunos pelos del canal auditivo interno y se produce una pequeña descarga de electricidad. La vibración es idéntica. De hecho, se podría producir la misma vibración con las palabras positivo y negativo, y sin embargo, el resultado es completamente diferente. En algún sitio se ha producido un desvío, y ese desvío no está en el mundo material, sino en el ámbito de la mecánica cuántica, en el campo que está más allá del cuerpo y la mente. Incluso la bioquímica del cuerpo es el resultado de esta conciencia. Esta percepción, aunque parezca automática, es un fenómeno conocido. Aprendemos a percibir condicionados por nuestro adoctrinamiento cultural y social, nuestra historia evolutiva, etc. Los impulsos de inteligencia moldean nuevas formas en el cuerpo a cada segundo. Los impulsos de inteligencia son impulsos de información y energía. Son nuestros pensamientos, sentimientos, emociones y deseos. A pesar de que cada uno de nosotros parezca ser independiente, todos estamos conectados a unos modelos de inteligencia que gobiernan el cosmos, y el cuerpo mecánico cuántico no tiene límites definidos. Son paquetes localizados de información y energía en el universo de la información y la energía. Este universo está vivo gracias a la información y la energía, pero no se trata de información y energía corriente, sino de información y energía que se retroalimentan e influyen en su propia expresión, que es la evolución. La evolución no es más que la capacidad de cambiar la expresión de la información y la energía. No podemos denominarla simplemente información y energía, es inteligente. Este es un universo inteligente, y nosotros somos seres conscientes en un universo consciente. El sistema nervioso humano es el instrumento privilegiado de la naturaleza por medio del cual el universo es consciente de sí mismo. El universo es consciente gracias a vosotros y yo. Y este es el privilegio que tenemos como especie humana, de que, aunque parezcamos autónomos, no lo somos. Como dijera el gran poeta americano, cada átomo que os pertenece también me pertenece. El tiempo no existe como un absoluto, solo la eternidad. El tiempo es eternidad cuantificada, como se cuantifica en la conciencia. Buda, el fundador del budismo, dijo que nuestra vida es como un relámpago en el cielo. Dijo que nuestra vida es tan transitoria como las nubes de otoño.
Contemplar el nacimiento y la muerte de los seres es como contemplar los movimientos de un baile. Una vida pasa a toda velocidad, como un torrente por una montaña empinada, pero nos identificamos con nuestra imagen y no con nuestro yo, y por eso experimentamos el tiempo. En realidad, solo existe la eternidad, y cada uno vive en una realidad que se halla más allá de todo cambio. Volveré sobre este tema, un tema importante, porque existe un componente aquí, un componente de la existencia que se encuentra más allá del cambio. A falta de un término mejor, podemos llamarlo el alma o el espíritu. Bien, claro que si acudís a un científico y le decís que tenéis un alma, el científico os contestará diciendo: me gustaría creerlo, muéstrame dónde está. El científico afirmaría lo mismo de la mente, porque, como os habréis imaginado, no existe ninguna prueba real de que la mente existe, ninguna prueba científica. Solo tenemos pruebas circunstanciales de que la mente existe. No obstante, si no fuera por las invisibles fuerzas animadas de la mente, estaríamos paralizados. Yo no podría estar hablando, no podría desplazarme. Por tanto, los pensamientos tienen una fuerza animada, una invisible fuerza animada sin la cual estaríamos paralizados. Aún así, no se puede documentar científicamente que esta fuerza exista porque no se puede observar al microscopio. Lo mismo podría decirse del alma. ¿Qué es el alma? En las tradiciones religiosas, las tradiciones espirituales y en todas partes del mundo han llamado al alma la fuerza alentadora de la vida. Mantiene la integridad del cuerpo y la mente, y cuando se va, el cuerpo se desintegra, porque esta era la fuerza alentadora. En el siglo XIX, los científicos que estudiaban el concepto del alma pesaban a una persona justo antes de morir, y volvían a pesarla inmediatamente después para ver si disminuía el peso. Pero como no detectaban ninguna diferencia, al menos llegaron a una conclusión sensata. Si uno tiene alma, probablemente no pese nada. En el siglo XX hubo un científico brillante que se llamaba Wilder Penfield y durante 30 años investigó esta cuestión. ¿Dónde está el pensador del pensamiento? ¿Quién es el pensador del pensamiento? ¿Por qué yo no soy mis pensamientos? Yo no soy mis emociones, yo soy el que experimenta emociones. Yo no soy este cuerpo, soy el que tiene la experiencia de este cuerpo. El cuerpo es una experiencia, la mente es una experiencia, el mundo es la experiencia. Pero ¿dónde está el experimentador? Al Dr. Penfield le interesaba mucho encontrar el alma y al experimentador. Cuando operaba a sus pacientes, estimulaba diferentes partes del cerebro para ver qué sucedía. El Dr. Penfield realizaba las operaciones con anestesia local, porque el cerebro es la parte del cuerpo donde se pueden estimular diferentes partes del cuerpo sin causar molestias o dolor. El cerebro no tiene receptores del dolor. Un día, mientras el doctor Penfield operaba a una joven, le tocó una parte del cerebro y la paciente se vio transportada de inmediato a una experiencia anterior. Se encontró en la cocina preparando la cena, oyendo cómo jugaban sus hijos en el jardín, e incluso llegó a experimentar preocupación de que les atropellara un coche. El doctor Penfield le preguntó a la paciente: ¿se encuentra realmente en la cocina? Y ella contestó: no, estoy hablando con usted y usted está operándome. El doctor Penfield dijo: esta persona tiene dos experiencias al mismo tiempo. Por un lado está en la cocina y por otro está hablando conmigo. En otras palabras, hay un testigo discreto entre bambalinas que distingue entre la experiencia sensorial y la realidad. En otra ocasión, operaba a un joven que, de repente, se encontró en medio de un partido de béisbol. De pronto, estaba experimentando un partido de béisbol que había visto hacía 20 años, e incluso vio cómo un chaval pasaba la valla e iba hacia el público. Al mismo tiempo, era consciente de que el doctor Penfield le estaba operando. Era capaz de interpretar que aquello había sido una alucinación y que eso era la realidad. El doctor Penfield se preguntó dónde estaba el intérprete y quién lo era. En otra ocasión, el doctor Penfield operó a un joven y le estimuló una parte del cerebro conocida como motor